Bienvenidos a todas a esta jornada de capacitación en referente al protocolo CEN. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de el rol del admisionista en relación a este nuevo protocolo de los centros de emergencia mujer. Antes que todo, presentarme, mi nombre es Paulo López, trabajador social, especialista social de la subunidad de atención y prevención. Comentarles la importancia, antes de comenzar, ¿cierto?, de el admisionista de los centros de emergencia mujer. Sin lugar a duda, son la primera cara, es la primera persona que se va a entrevistar o va a tener una relación con nuestras usuarias. Por lo tanto, es de vital importancia la actitud que tome, ¿cierto?, para el logro de los objetivos y la atención respectiva. Como les comentaba, vamos a pasar a trabajar justamente lo que es el protocolo de atención en relación a la intervención de los admisionistas. Como todos sabemos, el ingreso a un servicio o un ingreso, ¿cierto?, a un centro de emergencia mujer, principalmente, ¿cierto?, tenemos dos niveles de atención. El primer nivel y el segundo nivel. Entonces, en el primer nivel de atención es donde se produce, ¿cierto?, la primera vinculación o la primera relación con nuestras personas usuarias. Y la podemos hacer, ¿cierto?, y el ingreso se puede producir a partir de diferentes modalidades. La idea, ¿cierto?, en este primer nivel de atención es obtener la información suficiente, relevante y fiable para poder estimar en forma confiable, ¿cierto?, el nivel de riesgo en que se encuentra la persona usuaria del servicio, a fin de orientar la reducción de esta y minimizar, ¿cierto?, las consecuencias producto de la situación que está vivenciando. Y también, ¿cierto?, transformar este espacio como un espacio de catarsis, un espacio de expresión de emociones, de sentimientos, en donde la persona, ¿cierto?, sienta que este es un lugar en que se le va a escuchar, un lugar, ¿cierto?, donde va a ser acogida, a fin de que en el contexto, ¿cierto?, de los enfoques de género y los distintos enfoques, ¿cierto?, y los principios, facilite la toma de decisiones. Es así, ¿cierto?, que a un servicio nosotros podemos ingresar a través de distintas maneras. Una de ellas es la demanda espontánea. ¿Qué es la demanda espontánea, cierto? Es cuando la persona acude directamente al servicio, recibiendo ser víctima de un hecho de violencia. Acá la situación importante de recalcar es qué ocurre, ¿cierto?, frente al escenario cuando me llegan ambas personas. Es decir, llega una persona como víctima y a su vez llega el supuesto agresor que también plantea que es víctima. Frente a esto, ¿cierto?, tenemos que hacer el primer despeje a fin de poder orientar la intervención justamente donde la persona que sea la persona que realmente sea la víctima de la situación y derivar a otros servicios especializados como centros de salud, asistencia gratuita, ¿cierto?, del MINJU, Alegra, de MUNA u otros, ¿cierto?, para la atención de la otra persona si es que así corresponde. Una segunda modalidad de ingreso es la detección del servicio. Es decir, cuando la persona acude al servicio, pero acude por motivos distintos. Es decir, por ejemplo, va a solicitar una orientación por temas de alimento, por temas, ¿cierto?, de tenencia, de régimen de visita, materias de familia, etc. Y ahí, ¿cierto?, a partir de la primera entrevista logramos detectar ciertos indicadores, ¿cierto?, de violencia, para lo cual, ¿cierto?, como aparece en el protocolo, nos vamos a apoyar generalmente en el anexo 2 sobre los indicadores de violencia. Entonces ahí nosotros empezamos a indagar previamente y someramente, ¿cierto?, si hay algún indicador. Por ejemplo, si este tema de alimentos está vinculado con algún tipo de violencia. Cuando hablamos de indicadores, ¿cierto?, podemos ver algunos indicadores como que no respeta la opinión de la usuaria, que hay una relación de poder y dependencia, que este supuesto agresor, ¿cierto?, es demasiado protector y celoso, que no le permite trabajar y por eso el tema de los alimentos está recurrente, o indicadores físicos que vemos que la persona está con algunos mareos, presenta algunos trastornos digestivos, presenta algunas hematomas o alguna situación que aparentemente físicamente nos pueda dar cierta característica de algo que está sucediendo. Por ejemplo, que en un tiempo, en condiciones de verano, la persona vaya muy abrigada con el cuello tapado. Algo nos puede estar indicando. Lo importante, ¿cierto?, acá poder identificar a través de indicadores físicos, indicadores psicológicos,
y actitudes propiamente de la usuaria, si existe alguna vinculación, ¿cierto?, por este tema de alimentos u otro con el que llegó, con hechos de violencia. Y para lo cual, ¿cierto?, vamos a trasladar al área de psicología a fin de que evalúen la factibilidad de esto. También, ¿cierto?, no solamente las mujeres, también podemos ver indicadores en adultos mayores, en niños y adolescentes, entre otros. Otro de los niveles también de ingreso al sistema es a través de la detección de actividades preventivas promocionales. Es decir, cuando el profesional o el personal o los servidores, ¿cierto?, de promoción del SEN identifican un caso de violencia en el desarrollo de una actividad preventiva promocional, en donde, ¿cierto?, ese profesional le explica los alcances y los objetivos del servicio, derivándolo, ¿cierto?, para lo cual. Ahora, ¿qué es importante cuando hay una derivación por parte de este servicio? En los casos que el presunto riesgo sea moderado o severo, el promotor inmediatamente va a realizar, ¿cierto?, la derivación del servicio. Y la persona, ¿cierto?, del servicio social u otro profesional, psicología o legal, implementará, ¿cierto?, las acciones necesarias para insertarlo al servicio propiamente tal. Un cuarto nivel de ingreso o una cuarta forma de ingreso es a través de una notificación de tercero, un agente comunitario, una entidad pública o privada. O a través, ¿cierto?, de la línea 100 o el chat 100. Cualquier persona que conozca un hecho de violencia, ya sea un agente comunitario, una entidad pública, como hospitales, centros de salud, ¿cierto?, algún centro educativo, alguna u otra unidad del MIN, una ONG, a través de personal de la sede central, a través de la línea 100 o el chat 100, deben comunicar al SEN sobre la existencia de presuntos hechos de violencia o también, ¿cierto?, frente a la desaparición de una mujer o niño, niña o adolescente. Esta información, ¿cierto?, va a ser registrada por el personal responsable de admisión o, en ausencia, ¿cierto?, a quien se determine, y se va a realizar, ¿cierto?, lo que es la ficha de notificación para posteriormente realizar la respectiva validación. Qué importante, ¿cierto?, que esta ficha de validación, de notificación, sea realizada en forma inmediata. En los casos, ¿cierto?, que sean remitidos por línea 100 o chat 100, estos, ¿ciertos?, se utiliza la misma ficha de derivación de servicio. Cuando hablamos de ficha de validación de casos, ¿cierto?, esta ficha, ¿cierto?, la va a realizar el responsable del servicio social, preferentemente, ¿cierto?, a fin de validar en donde se logre identificar, ¿cierto?, si hay indicios o factores de riesgo que puedan inferir, ¿cierto?, en la vida, en la salud o la integridad física o mental de la persona afectada y que se encuentre en un riesgo inminente o seriamente amenazada, se tiene que realizar, ¿cierto?, una validación urgente. Y para esto, ¿cierto?, el equipo debiese realizarse dentro de las 24 horas siguientes, como máximo, una vez que se valide el caso, y realizar las primeras acciones para proteger a la persona afectada. Aquí es importante, ¿cierto?, que el trabajo social o psicología y legal, ¿cierto?, actuar de forma inmediata y en conjunto. ¿Cuándo vamos a realizar una validación urgente? Cuando se tratan de hechos de violencia sexual cometidos, ciertos familiares, parientes o terceros que tienen acceso a la víctima. Cuando un niño, niña o adolescente acude solo al servicio a comunicar que es afectado por hechos de violencia. No olvidemos que hoy en día cualquier niño, cualquier persona que se acerque al centro de emergencia mujer puede colocar su denuncia propiamente tal, ¿cierto? O puede recibir, digamos, atención. No se requiere que en el caso de un niño venga acompañado de un adulto. También tenemos, ¿cierto?, aquellos casos cuando son reportados, ¿cierto?, por entidades públicas o privadas, casos de violencia contra niños, niñas o adolescentes. También, ¿cierto?, cuando tenemos casos de niños, niñas o adultos mayores que han sido encerrados, ¿cierto?, en sus hogares y por producto de su corta edad o alguna discapacidad no pueden atender sus necesidades básicas o de autocuidado. Casos de maltrato, ¿cierto?, en el que se escuche gritar, llorar a un niño, que generalmente son reportados por vecinos, u otro caso, ¿cierto?, que amerite la atención inmediata dado a la gravedad de la situación.
Sabemos que en casos, ¿cierto?, de personas que son, que presentan grupos vulnerables como discapacidad, adultos mayores, niños adolescentes, el servicio de psicología junto con el de social deben acudir al domicilio o la unidad, digamos, educativa en que se encuentra la persona afectada a fin de validar el caso respectivo. Señalarles que también dentro de los roles, ¿cierto? El coordinador del Centro de Emergencia Mujer, previa reunión con el equipo técnico, archiva las fichas, ¿cierto?, de línea 100 o chat 100 o documentos derivados por terceros o instituciones, ¿cierto?, que no proporcionen la suficiente información para localizar a la persona afectada o donde se encuentra la persona afectada, es decir, donde se encuentra esta, así como aquellas fichas que luego de validar se determine que el caso no corresponde a hechos de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar o de violencia sexual. ¿Cómo vamos a recoger cierta la información? En este caso, cierto servicio social la realiza a través de la visita domiciliaria, preferentemente, entrevistando a vecinos, consultando instituciones, entre otras. Otra de las formas de derivación, ¿cierto?, a través de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público o el Poder Judicial, en donde, ¿cierto?, los casos que han sido denunciados ante estas entidades, que luego son derivadas, solicitando alguna acción específica por parte del SED, en el marco de sus funciones, ¿cierto?, atribuidas en el marco legal vigente. El personal, ¿cierto?, de admisión, o quien haga este rol en caso de que no existiese admisión en ese centro, revisa el documento con el que es derivada la presunta víctima o víctimas de violencia, recaba la información y lo consigna en la ficha de registro de caso, y anexando, ¿cierto?, el oficio con el que se deriva a la entidad y coordina, ¿cierto?, con el servicio respectivo para su atención y respuesta. En el caso de casos derivados de los servicios de atención de urgencia, de los centros de atención integral, de estrategia rural, hogares de refugio temporal, es importante que estos servicios, ¿cierto?, nos brinden la información más relevante y suficiente, ¿cierto?, sobre su intervención y adjuntando ciertos documentos con los que dispongan a fin de que la atención sea de la forma más oportuna. Eso sería la forma, ¿cierto?, de ingreso propiamente tal. Ahora sabemos, ¿cierto?, como les comentaba al inicio, que el personal de admisión se sitúa principalmente, la atención está en el primer nivel de atención, en donde, ¿cierto?, consiste en la recepción del público para identificar sus necesidades y facilitar, ¿cierto?, la provisión de los servicios al ser pertinente. Esta acción, ¿cierto?, que la va a realizar él o la admisionista, en algunos centros gestores de información o quien haga de sus veces, ¿cierto?, que va a realizar esta primera, digamos, atención. Al momento, ¿cierto?, de recibir a la persona, no debemos olvidar que tenemos que tener, ¿cierto?, ciertas características, un trato pausado, ser empáticos, ser cálidos, acoger a la víctima, mantener un distanciamiento, ¿cierto?, prudente, sobre todo ahora que estamos en un tiempo de pandemia, y lograr, ¿cierto?, una presentación del servicio, de los servicios que tiene el Centro de Emergencia Mujer, de la manera más cálida posible, a fin de que la usuaria sienta que está en un lugar protegido y pueda, ¿cierto?, darnos información. Una vez que identifiquemos el caso de violencia hacia la población objetivo del servicio, se determina, ¿cierto?, la prioridad o la urgencia de la atención en coordinación, ¿cierto?, con los profesionales de atención, registrando los datos generales, siempre previo consentimiento de la usuaria. Siempre tenemos que señalar, señora, señor, ¿le molesta? ¿No hay algún impedimento que yo tome nota de esto? Recordarles, ¿cierto?, que esta es una información confidencial, por lo tanto, solamente de manejo del CEN. Ahora, ¿qué es importante también acá? Distinguir cuando hablamos de atención de urgencia o, en este caso, ¿cierto?, de urgencia o de prioridad. Cuando hablamos de urgencia, es cuando, ¿cierto?, esta persona se encuentra en una situación de riesgo inminente, ya sea de violencia física, sexual u otra, reciente, o en urgencia de su salud físico-mental. Cuando la persona, ¿cierto?, se encuentra en crisis emocional,
se considera como atención urgente. Para tal efecto, ¿cierto? Para tales efectos se coordina con el servicio de psicología a fin de que este servicio, ¿cierto?, brinde una atención inmediata y una intervención en crisis. En caso, ¿cierto?, que no tengamos el servicio de psicología u otro, puede ser derivada, ¿cierto?, a un establecimiento de salud, con lo cual es coordinado previamente con el servicio social a fin de realizar el acompañamiento o que éste se contacte con algún familiar o red social de apoyo para acompañarlo. Ahora, ¿qué es importante? Tenemos que saber que las mujeres embarazadas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas de talla baja, tienen que recibir atención preferencial, es decir, se les exonerándolos de los turnos o filas o cualquier otro mecanismo de espera. O lo mismo, ¿cierto?, de personas que sean víctimas de hechos de violencia que provengan de alguna comunidad campesina o nativa, indígena, o afrodescendientes o de zonas rurales, también reciben una atención preferencial. ¿Qué consideraciones, cierto, tenemos que tener previas al momento de comenzar, digamos, con la atención de un usuario? Siempre tenemos que dejar preparado el día anterior o a primera hora, ¿cierto?, cuando ingresemos a los centros de emergencia mujer, las fichas de registro, los formatos de derivación, un directorio institucional actualizado, ¿cierto? Y asegurarnos que la entrevista no sea interrumpida y evitar ciertos elementos distractores como usos de teléfonos celulares, espacios ciertos ruidosos, tratar de generar un espacio cálido que nos permita, ¿cierto?, en que la usuaria sienta la confianza para exponer sus situaciones. El diálogo, ¿cierto?, esta entrevista o esta relación tiene que ser llevada en un ambiente privado, iluminado, lo más cómodo, confortable posible, y como les señalaba anteriormente, manteniendo, ¿cierto?, una distancia apropiada a fin de no incomodar, más aún en este periodo de pandemia en que la gente o las personas se encuentran un poco más aprensivas frente al acercamiento, ¿cierto?, propiamente tal. ¿Qué es importante ahora? Con el uso de la mascarilla muchas veces no logramos escuchar a cabalidad lo que la usuaria nos está señalando. Por lo tanto, una sugerencia siempre válida es ocupar mucho la técnica del reflejo. Señora, usted me está señalando tal cosa, a fin de evitar malos entendidos o una información, ¿cierto?, errada. Idealmente, ¿cierto?, la comunicación o la entrevista que se va a sostener tiene que ser a través de la lengua materna, es decir, con la lengua que más se maneje, si es el español, si es el quechua, si es alguna, digamos, lengua en particular, tratar de reconocer esto, para lo cual, ¿cierto?, si no contamos con la especialización de esto, tenemos que solicitarla a través de algún organismo, otro organismo público, como en este caso, ¿cierto?, del MIDIS, algún traductor, o ver, ¿cierto?, si dentro de la comunidad contamos con alguna persona de alguna entidad pública, ¿cierto?, que nos pueda facilitar, digamos, la interpretación. Qué importante también no utilizar terminología técnica. Esto queda cierto para la estructuración de para el análisis de caso, queda cierto para la estructura de nuestra información, pero con ellas, con las usuarias o usuarios, manejar la información más simple posible. Otro tema, cierto, importante señalar, ¿qué ocurre cuando la persona usuaria acude al servicio, cierto, con otra persona, ya sea una adolescente o adulta? La idea es poderlo dejar, cierto, en otro ambiente. Y aquí esto va netamente ligado, ¿cierto?, cuando la persona usuaria acude con niños. Lo ideal es, ¿cierto?, que la usuaria no ingrese a entrevista con otra persona, ¿cierto?, porque eso va a delimitar la entrega de información. Tampoco debiésemos dejar al niño en la sala de espera solo. No todos los centros de emergencia mujer, ¿cierto?, cuentan con salas de cuidado de niños y con un profesional específico para ellos. Ese es un tema, ¿cierto?, que ya se está trabajando y se está evaluando, ¿cierto?, a fin de poder incorporar la mayor cantidad de espacios adecuados, ¿cierto?, para la espera de niños. ¿Qué se sugiere generalmente? Que los niños queden siempre a la vista y acompañados, ¿cierto?, de otro profesional, mientras los distintos servicios van realizando la atención propiamente tal. Es muy peligroso dejarlos afuera, ¿cierto?, en la sala de espera, la cual generalmente está conectado con la puerta de ingreso. No podemos olvidar, si se trata de niños pequeños, que el agresor pueda pasar y se los pueda llevar. Qué importante también que la duración de este proceso de admisión debiese bordear entre los 10 a los 15 minutos aproximadamente en que se logre identificar
los datos principales. Al momento del ingreso, lo primero cierto que tiene que hacer el emisionista es la presentación de su persona y la presentación del servicio, ¿cierto? Ser amable, cordial, dar la bienvenida, invitar, ¿cierto?, a sentarse, presentarse comunicando siempre nuestro uso de Photoshop, presentarse, ¿cierto?, con nombre, apellido, nuestro cargo, presentar el servicio, explicar, ¿cierto?, cuál es el objetivo y el alcance que tiene que es una atención interdisciplinaria gratuita, que va a ser un lugar, ¿cierto?, donde va a ser acogida y donde va a recibir la atención necesaria para abordar el problema, identificar, ¿cierto?, el motivo de consulta o la razón, ¿cierto?, por la que acude al servicio. La idea también acá, ¿cierto?, no es explorar los hechos de violencia, solamente identificar el motivo de la consulta. ¿Qué acciones, ¿cierto?, son las principales que debe realizar? La identificación de la situación de violencia. Como yo les señalaba, ¿cierto?, si esto constituye a hechos referidos a violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar, o hechos de violencia sexual. Ante la derivación, ¿cierto?, de otra entidad o servicio, recibir el documento, identificarlo, si el motivo de dicha ficha, ¿cierto?, es compatible con la oferta programática del servicio del CEN, de acuerdo al marco legal vigente. Y de ser el caso, ¿cierto?, continuar, digamos, con el proceso de atención correspondiente. Señalarle, ¿cierto?, a la usuaria que el tipo de información, ¿cierto?, que se recogerá, que es de carácter confidencial, ¿cierto?, que son algunos datos. Informar, ¿cierto?, sobre estas condiciones de confidencialidad, protección de los datos personales, y siempre, como les señalaba en láminas anteriores, solicitar el consentimiento para registrar la información en la ficha de registro de casa. A su vez, también orientarla respecto a la ruta interna, es decir, que a continuación, ¿cierto?, una vez que se recoge la primera información, ¿cierto?, en admisión, pasará a los servicios de psicología legal y social, dependiendo, ¿cierto?, cómo esté articulado el centro, ya sea a través de entrevista única, entrevista, ¿cierto?, de cada uno de los servicios, o bien de los profesionales que se encuentren presentes en el Centro de Emergencia Mujer. Acá que es importante, ¿cierto?, recordarles siempre que estos datos son confidenciales, sobre todo, y que efectivamente solamente son conocidos por el equipo. Ahora, ¿qué ocurre, cierto, cuando nosotros cuando tenemos, cierto, un caso en donde no se logra identificar con claridad si se trata o no de un hecho de violencia? Frente a esto, no cerramos, digamos, sino que más bien pedimos el apoyo, ¿cierto?, a través de derivación del servicio de psicología o el servicio social o el servicio legal, ¿cierto?, a fin de que determinen a través de una entrevista, ¿cierto?, si estos hechos corresponden o no a hechos de violencia para ser atendidos, ¿cierto?, por el Centro de Emergencia Mujer. Ahora, ¿qué ocurre, cierto, con aquellos casos en que el motivo de la consulta o de asistencia no son compatibles con la oferta del servicio? Frente a esto, ¿cierto?, les explicamos, ¿cierto?, los orientamos y los derivamos a otras instituciones según corresponda, ¿cierto?, cuando se trate. Si logramos despejar, por ejemplo, que la materia exclusivamente se trata de un alimento, ¿cierto?, derivamos, ¿cierto?, al MINJU para que reciba, ¿cierto?, la atención necesaria y el apoyo que requiere, ¿cierto?, para iniciar lo que se refiere a la demanda de alimentos u otros. Ahora, qué importante, y acá quiero recalcar que muchas veces nos consultan, cuando se trata de una autoridad o funcionario o servidor público, debidamente, ¿cierto?, acreditado por mandato de ley. Esto se debe comunicar inmediatamente al coordinador del centro a fin de brindar una atención dentro del marco de las funciones del servicio, sin afectar la intimidad y trato confidencial de los datos personales y sensibles de las personas usuarias. Acá es importante, ¿cierto?, la vamos a atender igual, o sea, no es un motivo de no atención. Tampoco es un motivo, ¿cierto?, de una atención diferenciada o diferente al resto de la población. Y como les señalaba, ¿cierto?, también en ese preciso momento, al momento de ir recopilando, recolectando los datos, tenemos que identificar, ¿cierto?, la urgencia de la atención. Esta urgencia, ¿cierto?, la identificamos en coordinación con el equipo de atención, con psicología social y legal, a fin de priorizar la atención inmediata, ¿cierto?, a aquellas personas que se encuentren en una crisis emocional, en una situación de riesgo inminente, o frente a hechos de violencia física o sexual recientes, o en urgencia de salud físico-mental. ¿Qué es importante? O sea, y acá hace la distinción, si vemos que una persona viene físicamente
dañada, no vamos a esperar que pase por todos los servicios, inmediatamente trabajo social principalmente, ¿cierto? La acompañar a un servicio de salud a fin de recibir la atención inmediata en caso que esté en peligro, ¿cierto?, su integridad física o incluso su vida. Ahora, cuando la persona, ¿cierto?, como les señalaba, la diferencia entre atención de urgencia es cuando la persona se encuentra en crisis emocional, cuando requiere, ¿cierto?, la atención inmediata. Y lo otro, ¿cierto?, la diferencia se tendría que realizar cuando se trata de una atención preferencial. La atención preferencial, es decir, aquellas personas que pertenecen a los grupos más vulnerables como discapacitados, adultos mayores, personas de talla baja, niños y adolescentes, etc. Afrodescendientes, comunidades nativas, entre otros. ¿Cómo vamos a registrar los datos? Y excepciones en la competencia territorial del CEN. También esta es otra consulta que nos dicen cuando la usuaria pertenece a otro lugar. Hoy en día, cierto, nosotros sabemos que nosotros no trabajamos bajo el concepto de territorialidad propiamente tal, es decir, cualquier usuario que acuda a nuestro servicio, indistintamente del lugar de su procedencia, debe ser atendido por el CEN. El registro de los datos debe ser realizado preferentemente, ¿cierto?, como lo señalamos, por el personal de admisión. Por los casos, ¿cierto?, informados por terceras personas o alguna institución, siempre utilizamos la ficha de notificación de casos para su respectiva validación. Es cierto, ficha que es utilizada por los servicios de emergencia mujer. De las primeras acciones que vamos a realizar, ¿cierto?, la área de admisión, ver si la persona, ¿cierto?, usuaria, está registrada como persona usuaria, como presunta agresora, en la base de datos, ¿cierto?, registradas tanto del CEN como de los otros CEN a nivel nacional, a fin de proporcionar esta información como antecedente personal del servicio y que no constituya un obstáculo para continuar con el procedimiento de atención, siendo necesario la evaluación del caso. Acá, dentro de las preguntas que nos llegaron, ¿qué ocurre cuando la usuaria no llega, ¿cierto?, con su cédula de identidad? Cuando el usuario no conoce su número, ¿cierto?, de su dígito, cuando el usuario, ¿cierto?, no sabe escribir su nombre, se nos complejiza, ¿cierto?, la situación. Ahí tenemos que buscar todas las formas posibles de poder identificar efectivamente a la usuaria para poder ingresar, ¿cierto?, al CIRA y poder reconocer, ¿cierto?, si esta usuaria es víctima, es una persona usuaria de algún servicio, ya sea en este o un otro, en el pasado. Ahora, los casos de que las personas usuarios cuentan con denuncias realizadas en otra jurisdicción, el CEN de la actual residencia de la persona usuaria apertura la ficha y brinda la atención psicológica y social. Como les señalaba, hoy día no es tenemos como planteamiento que todas las personas usuarias tienen que ser atendidas, independiente de dónde ocurrieron los hechos. Lo más probable es si estamos en un CEN, por ejemplo, de Junín, y los hechos ocurrieron en Huancavelica, lo más probable es que la atención social y psicológica la realicen en Junín, ¿cierto?, donde está llegando en este momento los usuarios, mientras que los hechos, ¿cierto?, si fueron denunciados en Huancavelica, la situación legal, ¿cierto?, siga siendo vista por algún CEN de Huancavelica. Y vamos a tener, ¿cierto?, trabajo compartido con el otro CEN. El CEN donde se interpuso la denuncia también va a aperturar, como les señalaba, la ficha, brinda preferentemente la atención legal en coordinación, como les señalaba, con el CEN que va a brindar los otros servicios, salvo que la persona usuaria, ¿cierto?, desee continuar con todos los servicios en algún centro de emergencia puntual en particular. El servicio legal de la actual residencia de la persona usuaria brinda orientación e información sobre el avance del caso previa coordinación con el otro CEN. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien un caso, ¿cierto?, puede ser llevado siguiendo la misma lógica por la área legal de Huancavelica, no le vamos a pedir a la usuaria que se traslade a Huancavelica, si es de Junín, para saber del caso. Nuestro abogado, ¿cierto?, de algún centro de Junín, ¿cierto?, realizar coordinaciones previas con el abogado de Huancavelica a fin de conocer el proceso e ir dándole información a nuestros usuarios a fin de evitar, ¿cierto?, su traslado. Frente a los casos que no cuenten con denuncias cuyos hechos se suscitará en otra jurisdicción, el CEN va a aperturar una ficha y la persona usuaria recibirá la atención social psicológica de los servicios CEN de su actual residencia. ¿Qué formato vamos a utilizar o qué fichas se utilizan principalmente, ¿cierto?, en los centros de emergencia mujer?
Tenemos la ficha de registro de caso, el que se facilita, ¿cierto? Que tiene como objeto facilitar la intervención interdisciplinaria de cada caso que ingresa, en donde se registran los datos de la persona usuaria, de la presunta persona agresora, captando la información necesaria para la intervención profesional. La otra ficha, ¿cierto?, es la ficha de notificación de caso, en que se utiliza, ¿cierto?, previa o para que se realice, ¿cierto?, la respectiva validación. La información, ¿cierto?, es proporcionada del punto del presunto caso de violencia, es registrada por el personal responsable de admisión o quien haga de sus veces. Y tenemos también la ficha de personas desaparecidas, que recoge, ¿cierto?, información de las personas informantes, datos de las personas desaparecidas y si está o no registrada como personas, como usuarios del SEN. Y qué acciones, ¿cierto?, y qué acciones se van a realizar, ¿cierto?, frente a la desaparición. Acá podemos ver, ¿cierto?, que ustedes ya conocen un formato de ficha, en donde tenemos, ¿cierto?, fichas de registro de víctimas indirectas de feminicidio, tentativa de feminicidio, violencia de pareja de alto riesgo. Tenemos las fichas, ¿cierto?, de registro de casos con características de feminicidios y los formatos de citación de casos de transferencia y de derivación. Estos instrumentos los vamos a ver, ¿cierto?, los pueden ustedes encontrar en este nuevo protocolo, en lo que son en los anexos, para poderlos ver, ¿cierto?, posteriormente con mayor detalle. Es importante también tener presente en la atención que se brinde por el servicio de admisión. Siempre tener presente, ¿cierto?, las personas que presentan mayor vulnerabilidad, en este caso, ¿cierto?, personas que se encuentran desaparecidas. Frente a esto, ¿cierto?, el personal responsable de admisión revisa él o los documentos, ¿cierto?, que trae de la persona desaparecida, recaba información, anexa el oficio policial o documentos, ¿cierto?, con que deriva alguna entidad y coordina con el servicio respectivo para su atención y respuesta. Tenemos que inmediatamente, ¿cierto?, propender a la atención inmediata. Y tenemos, ¿cierto?, una ruta que hacemos, ¿cierto?, cuando llegan las personas desaparecidas, tenemos, por así decirlo, otras rutas. En el caso, ¿cierto?, de que la persona desaparecida sea una usuaria de nuestro centro de emergencia mujer, ¿qué hacemos? Buscamos, ¿cierto?, en el CIRA, la búsqueda en el CIRA, ¿cierto?, verificando la ficha en que se encuentra, digamos, la atención existente de nuestro usuario. Verificamos, ¿cierto?, si ya se realizó la denuncia por desaparición y por los hechos de violencia, ¿cierto?, previamente ante la Policía Nacional del Perú. Y realizamos, ¿cierto?, una intervención, en este caso, ¿cierto?, los servicios de atención, una intervención, ¿cierto?, multidisciplinaria, explorando si hay otras víctimas de los hechos de violencia, enmarcada, ¿cierto?, la Ley 30.364, a fin de incorporarla, ¿cierto?, al servicio. Y si corresponde, ¿cierto?, en otros casos, ¿cierto?, dedicar también a la Policía Nacional del Perú, ¿cierto?, comunicar su posible desaparición. También debemos saber que se realiza la difusión de la nota de alerta y de la activación de dicha alerta, ¿cierto?, elaborada por el personal policial. Ahora, en el caso, ¿cierto?, que la persona desaparecida no es usuaria, pero sí tiene antecedentes de violencia, se registra, ¿cierto?, la información en la ficha de notificación del SEN para personas desaparecidas, se orienta y se acompaña para la denuncia respectiva por desaparición y antecedentes y de violencia ante la Policía Nacional del Perú de la persona que viene a notificar, ¿cierto?, esta desaparición, y se interviene, ¿cierto?, también de manera interdisciplinaria por el equipo, ¿cierto?, de atención. Y también realizamos la nota de difusión a través de la nota de alerta y la activación de esta alerta de emergencia elaborado, ¿cierto?, por el personal policial. Y tenemos un tercer escenario cuando la persona desaparecida no es usuaria y no tiene antecedentes de violencia. Se registra, ¿cierto?, la información en la ficha de notificación de personas desaparecidas, o sea, como vemos, tanto en las personas del caso anterior, como en este caso, ¿cierto?, registramos en la ficha, ¿cierto?, de notificación, se orienta y se acompaña también, ¿cierto?, para interponer la posible denuncia, o sea, la factible denuncia por hechos de desaparición ante la Policía Nacional del Perú, y se garantiza, ¿cierto?, la atención con el MINUS, conforme, ¿cierto?, a lo que establece, ¿cierto?, el Decreto Supremo 02/2020, a fin de continuar, ¿cierto?, con la difusión de la nota de alerta
y la activación de la alerta de emergencia. Acá podemos ver, ¿cierto?, una ficha de notificación de personas desaparecidas, ¿cierto?, con su contexto, ¿cierto?, donde van los datos de la persona informante y los datos, ¿cierto?, de la persona desaparecida. Qué importante, ¿cierto?, poder identificar datos de las personas, idealmente su nombre y apellido, dirección, edad, referencia, ¿cierto?, a qué departamento, provincia o distrito vive, si es un centro, ¿cierto?, poblado, la nacionalidad, el sexo de la persona desaparecida, dónde fue la última vez o dónde está la constancia, ¿cierto?, de la desaparición, y, ¿cierto?, con quién contaba, digamos, esta persona y los datos de la persona, ¿cierto?, en relación, si es usuario o no del servicio, entre otros. Otro de los grupos también de esos, ¿cierto? Hablamos de las personas desaparecidas y también tenemos la atención preferente, ¿cierto?, a este grupo de personas que son las mujeres embarazadas, las niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas, como les señalaba, ¿cierto?, de talla baja, que reciban atención preferencial. ¿Eso qué quiere decir, cierto? Que lo vamos a exonerar de cualquier turno de espera, al igual que personas, ¿cierto?, que sean víctimas de violencia que provienen de las comunidades campesinas nativas, o indígenas o afrodescendientes, o zonas rurales alejadas. Si vamos a acompañar, ¿cierto? Este es un fundamento que tenemos que tener siempre presente cuando, sobre todo, lo vamos a acompañar a algún servicio de salud, que efectivamente tratar de coordinar a través del servicio social, ¿cierto?, que su atención sea preferencial. Ahora, ¿qué es importante también tener presente, sobre todo cuando estamos con personas adultas mayores, que tenemos que respetar sus decisiones de las personas, ¿cierto? A fin de que sean promovidas de consentimiento informado, salvo que los hechos constituyan hechos de violencia contra la mujer integrante familiar o de violencia sexual que inmediatamente, ¿cierto?, comunicamos ante la autoridad competente. Pero sí debemos respetar en primera instancia, ¿cierto?, las decisiones de estas personas, pero sin dejar de lado que cuando se trata de un hecho de violencia contra las mujeres integrantes, ¿cierto?, se debe comunicar en forma inmediata a la autoridad competente. Ahora, con las personas que presentan algún tipo de discapacidad, ¿cierto?, lo principal, ¿cierto?, tratar de adoptar medidas o ajustes, ¿cierto?, de procedimiento, de acceso adecuados, ¿cierto?, para las condiciones particulares de la persona usuaria. No todos los se encuentran con rampas, tenemos en que están en segundo piso, ¿cierto? Frente a esas situaciones, lo más probable es que los profesionales, ¿cierto?, puedan bajar al primer piso. O sea, tenemos en de comisaría donde estamos en el segundo piso. Quizás sería bueno tener coordinaciones previas con la Policía Nacional, ¿cierto?, con la comisaría, que frente a situaciones donde el usuario no pueda trasladarse a un segundo piso, contar con algún espacio, ¿cierto?, que presente condiciones mínimas de iluminación, condiciones de privacidad, ¿cierto?, para poder ser entrevistado a lo mejor en un primer piso. Tenemos que tomar, ¿cierto?, las medidas más adecuadas, promoviendo siempre el respeto hacia la persona, digamos, usuaria del servicio, su autonomía y dignidad, ¿cierto?, y manifestación de la voluntad de la persona. También debemos comunicarnos directamente a la persona con discapacidad utilizando, ¿cierto?, un lenguaje claro y sencillo. Si es necesario, ¿cierto?, utilizar alguna forma adicional de comunicación como imágenes, símbolos, lenguaje de señas, multimedia, tecnología de la información y las comunicaciones, cuando es necesario, o sea, cuando estamos con una persona, ¿cierto?, que sufre sordera, quizás a través de medios escritos, ¿cierto?, podemos conseguir, pero ¿qué ocurre si la persona, aparte de ser sordo, ¿cierto?, es analfabeta? Quizás podemos contar, ¿cierto?, con el apoyo de algún acompañante, que en este caso no sea el agresor, obviamente, que nos permita, ¿cierto?, brindar la información requerida, o en este caso, ¿cierto?, solicitar, como les señalaba con antesala, algún profesional de MIDIS, ¿cierto?, para la atención oportuna. Y para finalizar, ¿cierto?, uno de los otros temas, ¿cierto?, que se ha tomado en consideración tiene que ver con el seguimiento administrativo
de admisión. Generalmente el seguimiento, ¿cierto?, se va a realizar, ¿cierto?, coordinaciones con el coordinador del Centro de Emergencia Mujer para el seguimiento administrativo a través de las alertas informativas remitidas, ¿cierto?, a los profesionales cada primer día hábil del mes a fin de que puedan cumplir, ¿cierto?, con las acciones orientadas a las tres acciones, ¿cierto?, el acceso a la justicia, protección y recuperación de las personas usuarias. Por lo tanto, ¿cierto?, una de las tareas principales en el seguimiento administrativo es que la admisión vaya dando, ¿cierto?, las alertas de aquellos casos que requieren, ¿cierto?, ser atendidos prontamente, revisando, ¿cierto?, los documentos que lleguen de la Policía Nacional del Perú, las fiscalías u otros en coordinación, ¿cierto?, que se deriva, ¿cierto?, perdón, a la coordinación de los centros de emergencia mujer. Esos términos generales son los antecedentes que se proporciona en este nuevo protocolo, ¿cierto?, de centros de emergencia mujer. Como hemos visto, no hay muchas variantes, no se producen, ¿cierto?, muchas diferenciaciones con respecto a lo que, lo que era la antigua guía de atención. Así que es importante que podamos, ¿cierto?, revisar, leer este protocolo, ¿cierto?, para ir incorporando aquellos elementos que son de vital importancia, ¿cierto?, para la atención integral de nuestras personas usuarias. De mi parte, darles las gracias por la atención y comentarles, ¿cierto?, que al finalizar el taller propiamente tal, vamos a contar, ¿cierto?, con una ronda de preguntas, invitándolos, ¿cierto?, a aquellas personas que mantengan alguna duda con el área de admisión en relación al protocolo, ¿cierto?, registrarla, ya sea a través del chat o registrarla, ¿cierto?, en forma personal, a fin de que el día de mañana, cuando trabajemos el tema, ¿cierto?, de la ronda de preguntas, pueda ir contestando, ¿cierto?, estas dudas o comentarios, ¿cierto?, que surjan a partir de este nuevo protocolo. De mi parte, muchas gracias y que tengan un excelente día a todas y a todos. Muchas gracias.